Es un tema que se ha discutido mucho y claro, el control del poder es un tema pues tan vasto como el mundo. Si tú creas un organismo de control, ese organismo en sí va a tener el mismo problema que tienen ahora los dueños de los medios. Es decir, ya sería un poder medio omnipotente, ¿no? O sea, primero que atentaría contra la libertad de expresión, pero hablar de libertad de expresión en la televisión peruana pues es una herejía. Entonces es muy complejo, ¿no? Como diría Alessandro Barico, no tengo una respuesta inteligente para esa pregunta, porque crear un organismo que controle la televisión me parece muy peligroso, ¿no? Bueno, yo estoy recordando lo que decía don Pedro Beltrán, ¿no? Cuando dirigía el Día de la Prensa. La escuelita de Beltrán. Claro, y él decía, vean, no hay que confundir libertad de prensa con libertad de empresa. Cuando la libertad de prensa pone en peligro los intereses de mi empresa, entonces no hay libertad. No, está bien, eso es transparente, pues. ¿No? Entonces creo que también podemos plantearlo en esos términos. Esto que a ti te parece un problema inmenso y todo, pero es un problema de intereses bien definidos, ¿no? O sea, no es tampoco una nebulosa, no. Voy a decirte, yo me ufano que en los 30 y pico de años que tengo en la televisión nacional en forma interrumpida, ningún programa, nunca, nadie, jamás lo ha auspiciado, ni grande, ni pequeño, ni mediano. Jamás. Nadie puede ostentar eso. Yo sí. Gran muestra de independencia. No, pero el orden establecido, sí, claro, está bien, pero el orden establecido es torpe, pero no es tan torpe para pues a pisar pues a Denegri, no, hasta ahí no llega la torpeza, ¿no? Pero sí, digamos, ¿no? Vamos a hacer un ensayo ahí, ¿no? De fabulación. Hubiese un auspiciador importante. El auspiciador importante primero reclama tener directa participación en los contenidos, si no ponen en el programa. Exactamente. Y ver qué cosa vas a decir, de qué va a tratar el asunto, a quién vas a mostrar, porque si no, viejo, no, pues, ¿no? Ahora, claro, hay una diferencia, porque cuando tú aceptas eso, entonces, lógicamente, las remuneraciones cambian bruscamente, pero bruscamente, no te vas para arriba, pero hay un costo altísimo, ¿no? Entonces el juego también es claro, no es tampoco tan misterioso, ¿no? Claro, no es tampoco tan misterioso. Entonces el hecho de poner, por ejemplo, pues un tribunal del buen gusto, vamos a suponer, ¿cierto? Inapelable además, y someter a la consideración de ese tribunal tales y cuales programas, entonces sencillamente esos programas no saldrían nunca, ¿no? Claro. Pero pitearían pues toditos los dueños y todo, dirían que se está vulnerando la libertad de expresión, etc. Es un ciclo vicioso, ¿no? No hay remedio. Claro, y que no hay remedio. Bueno, los remedios o paliativos son programas como el tuyo, por ejemplo, y algunos otros honrosos programas que logran sobrevivir, pues, no produciendo basura, ¿no? Así es. Eso nos da un poquito de esperanza. Y sobre todo también, y eso es importante porque lo he dicho muchas veces, ¿no? Entre nosotros, embrutecer no es un delito. Entonces tú puedes embrutecer impunemente, no hay ninguna ley que diga, oiga, usted está embruteciendo a la gente, no, deje de hacerlo. La pena de muerte, claro. Haremos un nuevo corte y ya regresaremos. Estamos dialogando con Marcela Robles. Esa es otra cosa que también quería yo, antes de preguntar a Marcela, manifestar de paso, ¿no? A veces me dicen, oiga, ¿y por qué no invita a más mujeres o a más varones, ¿no? Para diálogos, pues, realmente fructíferos y provechosos. Yo digo, es que no hay. Y eso también es una realidad, ¿no es cierto? Yo encantado de tener aquí, pues, a gente, digamos, del nivel, ¿no? de una Marcela Robles. No hay, ¿no? Tampoco, digamos, entre los varones abundan los interlocutores, pues, realmente remunerativos, ¿no? Tampoco. Entonces también hay ahí una escasez, porque tú decías antes, pero es que uno busca y no hay, claro, no hay también, pero hay una verdadera escasez. O sea, yo me he puesto a pensar a veces con cuántas mujeres yo he dialogado o puedo dialogar, con 10 o 12.
Y entonces tienes después que estar repitiendo, o sea, las mismas invitadas, ¿no? Porque no hay. Y cuando llevas a una persona que de repente es una pues erudita y todo, pero como interlocutor es cero, ¿no? Entonces, suele ocurrir. Vamos a hacer un programa de búsqueda de talentos. Claro. A ver quién se anima a venir a dialogar con el doctor De Negri. Bueno, aquí veo que según la academia, seducir es atraer físicamente a alguien con el propósito de obtener de esa persona una relación sexual. Eso dice la academia, ¿eh? Lipovetsky manifiesta por eso, y creo que con razón, que entonces no se habla de seducción, sino de sexducción, ¿no? Y entonces la sexducción como factor de provocación y de contracultura también es un fenómeno de los años 60, ¿no? Y que luego se ha ido incrementando. O sea, ¿desde qué época las mujeres comienzan a quitarse los trapos, a mostrarse y a provocar como sea, Álvaro? ¿No? Desde hace 40 años o algo así, ¿no? Ya abiertamente, ¿no? Bueno, pero... ¿Patra qué hacía? No, pero eso era pues junto digamos, a... Yo creo que se remonta, pero a la antigüedad. No, ya está demasiado lejana, amiga. No, pero fíjate, lo que quiero manifestar lo siguiente. Para que haya provocación, tiene que haber lo que los biólogos llaman dimorfismo. O sea, aspectos claramente definidos en el macho y en la hembra de la especie, ¿no? Sí, se llama dimorfismo. Dimorfismo sexual, ¿no es cierto? Entonces, cuando el aspecto, digamos, ¿no? Te hace pues ver que este efectivamente es un macho y este es una... Pero nosotros estamos desde hace ya un buen tiempo en plena despolarización sexual. Entonces acá lo que está cobrando predominio son las formas intermedias de expresión sexual. Eso en primer lugar. No hay una especie cada vez más dimorfa en la cual pueda decir, fíjate, este es un hombre, este es un macho y este es una hembra, una real hembra. No, sino que hay una variedad intersexual notable ahora, ¿no? Uno sabe pues, ¿no? Como decía Verdaguer, ¿no? Yo también no sé a qué atenerme, si serán hombres o mujeres. Por eso yo con eso tengo una receta infalible. Cuando es así, que no sé, y hay un grupo, entonces yo cuento un chiste colorado, ¿no es cierto? Y entonces los que se ponen rojos son hombres, pues, lógico. Bueno. Ay, pero ese es un nivel ya realmente tan precario, ¿no? ¡Qué horror! Sí, bueno, es así, pues. Y entonces, fíjate, esto en primer lugar, que esta especie no es cada vez más dimorfa, sino cada vez menos. Y en segundo lugar, que para que la provocación sea eficaz, tiene que haber potencia, tanto masculina cuanto femenina. Y hay cada vez menos potencia. ¿Por qué? Porque cada vez hay mayor consumo de drogas. Y la droga frente al sexo lo derrota siempre. Y el sexo nunca podrá imponerse a la droga. La droga, por muchas razones que no voy a exponer acá porque sería largo, además no es el tema, ¿no? Se lleva de encuentro y se lo viene llevando de encuentro al sexo desde hace 30 años, ¿no? Si a esto sumas tú el hecho de que desde 1940, como ha demostrado el Premio Nobel de Medicina Peter Medway, la inteligencia está disminuyendo en el mundo, ¿no es cierto? Si está disminuyendo, entonces está aumentando la estupidez, ¿no es cierto? Aunque creo que tú por ahí me dijiste, no, yo creo que ahora la gente más es inteligente, dijiste, creo, ¿no? Bueno, ahí te equivocaste completamente. No dije así. No dijiste, ¿no? Ahora ya te tiras para atrás. Bueno, entonces si tú sumas a esto que está disminuyendo la inteligencia, como de hecho está disminuyendo, entonces el panorama es realmente, pues, para usar un término que le gustaba usar a Valdelomar, ófrico, ¿no? Es una cosa tétrica, ¿no? Tenebrosa, ¿no? Y eso parece alegrarte mucho. No. Pero sabes que lo que trae consigo que hay una multiplicación de los estímulos y una obsolescencia rápida de estos mismos estímulos que tienen que ser reemplazados por otros estímulos más fuertes, porque la gente ya no reacciona, ¿no? Bueno, entonces Burroughs, que fue un famosísimo drogadicto y que ha publicado un libro muy interesante al respecto, decía pues que la humanidad está vegetalizándose, y una humanidad vegetal
¿no? Es una humanidad impotente, ¿no? Bien, no, lo que te quería manifestar es que vistas así las cosas, ¿crees que hay derecho a ser optimista? Trato de ser absolutamente imparcial, ¿no? Y que no me achaquen eso de que soy catastrofista, pero tampoco creo que tú vayas a ser muy optimista, ¿no? ¿Cuál es la visión femenina de esto? Es que yo debo denunciar que en este programa no hay preguntas, sino amedrantamiento. Ah, bueno. ante esa visión catastrófica es muy difícil. No, pero esa es mi visión, ¿no? Ahora si tú de repente ves el asunto de otra manera. Bueno, es una frase ya muy usada, no sé si era Bryce o Ribeiro quien decía, yo soy un optimista informado. Entonces, naturalmente, cualquier persona medianamente informada pues no puede ser muy optimista porque, como lo hemos conversado al inicio del programa, yo creo que yo creo que el fin del mundo es mañana a las 6 de la mañana. Así, ¿no? Más o menos. Pero, por ejemplo, en las relaciones eróticas y sexuales, lo que pasa es que las relaciones eróticas se han genitalizado pues desde hace mucho tiempo y entonces el erotismo es mucho más grande que solo unión pues no de genitales, o sea, y el proceso de seducción de varón y hembra es mucho más grande también y mucho más abarcador que solamente un encuentro sexual, ¿no? La seducción puede ser, qué sé yo, una seducción intelectual, una seducción de otros tipos, ¿no? Sí es cierto que hay una gran pérdida de energía sexual y de potencia sexual. Es alarmante la cantidad de hombres de todas las edades que toman Viagra. Es alarmante. Y no tiene que ver con la edad ni con el estado de depresión, sino simple y llanamente... Viste decir, 28, 30 años están tomando Viagra. Eso es un índice grave de algo. Sí. Prefiero, digamos, centrarme en la cuestión erótica sexual que en lo de las drogas, que es un problema muy vasto y que... No, pero yo traía a colación de las drogas simplemente para decirte que el sexo no puede competir con la droga. A eso me refería simplemente. El problema de las drogas es otro problema. Pero sencillamente, en 30 años ha demostrado que no puede competir. La persona que además que está sometida a ese consumo ya no tiene, como decía Sherrington, reflejos protectores. El drogadito ya no tiene el dolor ni el aburrimiento. El dolor son reflejos protectores, ¿no? Pero si tú ya no tienes eso porque tienes el metabolismo de la morfina, por ejemplo, te fregaste, pues. Sí, no, el alcohólico, por ejemplo, ¿no? Que tiene severos problemas de erección y si le ofrecen una copa y una mujer, él va a elegir una copa. Claro. Dramático. Claro, porque es el metabolismo ya, que no es el propio, ¿no? Sino el metabolismo de la droga. Y creo que, bueno, entonces tu visión necesariamente no puede ser sino una visión a medias optimista, ¿no? O sea, Bryce decía que él era un pesimista que quería que las cosas salgan bien. Así, una especie de un oxímoron. Pero yo sí creo que hay una especie de resistencia. Esa es mi parte optimista, digamos, porque por mi trabajo afortunadamente siempre he tenido contacto con gente joven y lo que yo veo es precisamente lo que me llena de optimismo, ¿no? Porque veo gente preparada, inteligente, contestataria, que me da esta mínima esperanza para no aventarme, pues ahora ya no se puede uno ni suicidar desde el puente, ¿no? Porque ya han prohibido el acceso. Pero yo sí creo que hay este grupo... No me imagino, Marcela, usted tirándose el freno. Eso es poco, no, romanticón. Es poco elegante. No, si no hay romanticón. Bueno, vamos a hacer acá un nuevo corte y ya volvemos. En este último tramo del camino preguntaré a mi invitada qué libros tiene en preparación o qué piensa publicar en el futuro cercano. Bueno, eso es otra muestra de optimismo, ¿no? Porque publicar poesía en el Perú es más o menos como arar en el desierto. Pero sí, la vocación del escritor y del poeta es una vocación vital, ¿no? Es contra la muerte, como decía Westphalen. Y sí estoy contenta porque a fines de octubre voy a presentar un nuevo poemario que se llama Highway, con un sello relativamente nuevo, porque está con mucho entusiasmo, que es Solar, que dirige Dante Trujillo. Entonces vamos a ver qué pasa, ¿no? Esa es una nueva confrontación de mi lenguaje poético. Creo que Jorge Luis Borges, yo Octavio Paz, no sé cuál de ellos, creo que Borges, decía que la poesía es un género sumamente difícil, porque
solo admite la excelencia, decía. Y Alberto Hidalgo, hablando del libelo, decía algo similar, decía, otras cosas admiten la bondad o la maldad. Por ejemplo, una pieza de teatro puede ser buena o mala, pero la calidad es consubstancial al libelo, decía. Y un libelo tiene que ser bueno, porque si es malo no es libelo, es un amontonamiento de groserías y de vulgaridades que lo puede hacer cualquiera, ¿no? Esto me ha llevado a mí a sostener, y lo he dicho acá varias veces, y lo mismo con respecto a la cuentística, ¿no?, que un poemario que tenga un 10% de bondad me parece que ha justificado, ¿no?, su publicación. Yo un día comentaba un poemario de una conocida poeta y dije esto, que sí había encontrado pues un 10% y que por lo tanto me parecía que estaba bien, ¿no? Estaba recordando que decía Cortázar, cuando publicaba 10 o 12 cuentos, decía, bueno, si hay uno o dos, bueno, pues suficiente, no pretendo que haya más, ¿eh? ¿Tú eres tan exigente? Bueno, yo quisiera hacerlo, ¿no? Quisiera hacerlo. Lo que pasa es que sí creo que en todo conjunto, a nivel general, siempre hay cosas pues mejores y cosas no tan mejores, ¿no? O sea, y le pasa a los grandes autores, ¿no? Le pasa a los grandes autores. Pero en poesía es más delicado, ¿no? Es más delicado. Yo lo que tengo es que no sé si es simplemente una característica, no quiero emitir un juicio de valor sobre la misma, pero lo que tengo es una especie de falta de pudor para publicar. O sea, hay autores que eligen ser más prolijos, trabajar mucho más el poemario antes de publicarlo, y claro, eligen ese camino, ¿no? Para mí, cuando yo siento que un libro está debidamente terminado y completado, que ya no hay nada más que yo pueda agregar a ese libro ni mejorarlo, me gusta publicarlo. En el último programa yo mencionaba, a propósito de Hidalgo, que él, como otros tantos creadores, y creo que les ocurre a todos los creadores, ¿no?, fue víctima de hacer las cosas en algún momento después de un ciclo de 15 años aproximadamente, que es el ciclo de elevación, ¿no?, y de verdadera creación en cualquier creador. Después de eso, el creador se limita a copiarse a sí mismo, entonces comienza a hacer las cosas con receta. Por ejemplo, Hipóliten, que ha estudiado el punto, decía, esto se aprecia por ejemplo, claramente en Miguel Ángel, en otros monstruos, ¿no? En todos los grandes había un momento en que después comenzaron a hacer las cosas con receta, entonces ya no creaban, ya producían, hacían serie, ¿no? Ya eran una industria a pedido. No eso ocurre en la poesía, esto ocurre en la cuentística, en la novelística, en todas partes, ¿no? ¿Te ha ocurrido? Felizmente no. Yo me acuerdo que un gran poeta español cuyo nombre se me escapa, pero me impactó mucho, leí hace algunos años una entrevista, en ese entonces él tenía 45 años y hacía tiempo que no publicaba. Entonces en la entrevista decía que la poesía era para los jóvenes y me pareció terrible. Y dije, Dios mío, mi carrera poética terminaron, mi vocación ya murió. Incluso creo haber escuchado a Antonio Cisneros decir una cosa parecida, ¿no? Pero ahora hemos visto que recientemente ha publicado. Yo creo que así como empecé tarde a escribir y a asumir mi vocación poética, lírica, es un lenguaje que en mi caso ha ido creciendo. Entonces todavía estoy muy lejos de repetir nada de lo que he escrito, menos mal, ¿no? Sí, en ese sentido me siento plena, sí. Entonces que estás así en plena gestación y, ¿no? y en un feliz alumbramiento, ¿no? Sí. Claro. Eso es lo que decía, recuerdo, creo que decía un autor español hablando de un diccionario ideológico de don Julio Casares, decía, concebido con amor, gestado con paciencia y alumbrado con exaltación, ¿no? Qué rico. Claro, es que es todo un proceso largo y un parto a veces difícil, ¿no? Baudelaire hablaba de los partos de su locura, ¿no? Entonces no es que también era una cosa tan simple como decir, bueno, ya terminé, aquí va, ¿no? No hay todo un caudal de sufrimiento útil.
La creación no es un lugar feliz. No, es muy doloroso. Sí. En un último programa, con eso concluimos, yo distinguía entre el sufrimiento útil y el sufrimiento inútil, que es el sufrimiento que sufre la mayor parte de la gente, ¿no? Así como la gente decía ama estúpidamente, ¿no? Así también odia estúpidamente, ¿no? Innecesariamente, inútilmente, ¿no? Y sufre igual, ¿no? Pero ¿tú estás de acuerdo que hay un sufrimiento que hace mejor a la persona? Absolutamente. Sí. Uy, no, el dolor es un gran maestro. Ajá, sí. ajá, claro. No, es que siempre en esta civilización que es antidolor, ¿no? Huye del dolor, ¿no? Analgésicos, barbitúricos, sedantes, todos no quieren sufrir un dolor físico, ¿no? No quieren. Y esto es muy característico en Occidente, ¿no? En cambio, en otras culturas no buscan ese sufrimiento porque los va a templar, ¿no? Entonces, y creo que los hará mejores. Bien, ha sido pues la voz y presencia y una verdadera complacencia, no salió rimado, dialogar en esta ocasión una vez más, ¿no? Por una primera vez que la entrevisto con Marcela Robles. Y con ustedes será hasta el programa siguiente.